Hola amigos, estamos otra vez con ustedes en nuestra serie de preguntas y hoy tengo una pregunta que es muy interesante y que estoy seguro que a ustedes les va a interesar. La pregunta es la siguiente: ¿la iglesia estará en la tierra durante la gran tribulación? Es una pregunta que genera mucho miedo entre los creyentes, pero ¿estará la iglesia durante la gran tribulación? Lo estás diciendo, es una pregunta de mucha controversia en la iglesia, porque hoy se conocen, digámoslo de alguna manera, varias hipótesis o varias doctrinas acerca de esto. Por ejemplo, hay una que dice que la iglesia 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando aparezca el hombre de pecado, dice que la iglesia se irá y se irá por 7 años al cielo. Habrán varios eventos, por ejemplo, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y al término de los 7 años regresará la iglesia con Jesucristo. Esa tiene un pequeño dificultad. Mientras tanto, aquí en la tierra todo se hace Sí, pedazos. Satanás queda reinando sobre la tierra. Pero la dificultad que yo le veo es que hablaría de 3 venidas del Señor Jesucristo. La primera para su muerte, la segunda para recoger la iglesia y la tercera para venir Venir a reinar. a reinar. Entonces, no hay ningún solo texto que hable sobre eso. Y hay problemas con esto, porque es que hemos confundido dos aspectos diferentes en la Biblia. Hemos confundido la gran tribulación y la ira de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Y están enfocadas desde puntos de vista totalmente diferentes también. Por ejemplo, la ira de Dios es el pago de Dios a todo lo que ha sucedido en la tierra, a Satanás, a la bestia, al falso profeta y a la humanidad que no quiso aceptarlo. Esa es como la ira de Dios. Está documentada a través de toda la Biblia. Los profetas, tanto mayores como menores, documentaron muy bien el asunto. Y esto se habla del día de la ira, del día grande y temible, del día de Jehová, del día del Señor y todo esto. Entonces es algo diferente a la gran tribulación. La gran tribulación, para decirlo así, palabras cortas, es la ira de Satanás contra dos entidades que son parte de Dios. Contra el pueblo de Dios, llámese entre comillas el pueblo de Israel, el pueblo judío, y contra la iglesia, porque somos hermanos. Claro. ¿Sí? Entonces, la manifestación de la gran tribulación no es Dios castigando a la humanidad, es Satanás tratando de subyugar y de destruir todo conocimiento que se tenga de Dios. Pero un momento, todavía en esta situación está bajo el control de Dios. Claro. ¿Sí? Y esto es lo que hemos perdido, la perspectiva de eso. Así que la idea es muy escapista. Y esto me preocupa un poquitito, porque Dios nunca es escapista. Si hay alguien que enfrenta las cosas y que le pone pecho a los problemas, es Dios. Y a eso ha enseñado a sus siervos. Por ejemplo, Abraham nunca tuvo que escapar. Tuvo guerra contra diferentes reyes allá en Sodoma y en Gomorra y todo eso, y los enfrentó. Tuvo problemas y dificultades y las enfrentó. Pero no solamente él, Moisés, David. Sí, claro, todos los grandes personajes del texto bíblico fueron procesados y llevados a tribulación. Claro, es más, la tribulación los ha llevado ¿a qué? Los llevó a perfeccionar su vida. El sufrimiento, el proceso, todo ese aspecto, lo único que hizo fue que avivar en ellos la fe y la seguridad delante de Dios, ¿no? Por eso, esta es una pregunta muy interesante y que tiene muchos matices. Para mí y mi concepto, la iglesia debe, oiga lo que estoy diciendo. No solo va a pasar, sino debe pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en ella vamos a ser depurados. En ella se va a separar dos cosas. Cuando sea la gran tribulación se va a separar. En el pueblo de Israel se va a separar el oro fino de toda la escarcha, de toda la impureza, ¿sí?
Porque en Israel pasó algo. Israel, a diferencia de la iglesia, Israel se mezcló y hubo una mezcla entre cosas paganas, el mundo pagano, Cultura. toda la cultura, todos los aspectos fueron incrustados, digámoslo así, de alguna manera en el ADN del pueblo judío. Y entonces la única manera para poder quitar todo eso es ponerlo a fuego. Procesarlo y que salga un oro puro, ¿sí? Que es el pueblo de Israel. En la iglesia el aspecto es un poquito diferente, porque la iglesia es tipificada o la muestra la escritura como trigo y cizaña, ¿sí? Que aunque puedan estar en el mismo campo, sembradas en el mismo territorio. Y tener una apariencia similar. Pero nunca su ADN se junta. Claro. Aunque esté aquí la cizaña y aquí el trigo, este sigue siendo trigo toda la vida. Y este sigue siendo cizaña toda la vida. Nunca se mezclan como tal. Nunca hay la mezcla de ADN, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? La separación o la limpieza tanto del pueblo judío, que es un poquito más intensa, y hay textos, por ejemplo, Zacarías 14 habla de la destrucción casi de Jerusalén. Los mismos evangelios hablan de que Jerusalén será sitiada, y Apocalipsis dice que da un número, 200 millones de soldados alrededor de Israel y de Jerusalén para destruir a Jerusalén, cuando aparece la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? La iglesia es un poquito menos, porque la separación es de la cizaña que es tomada para echar al fuego y el trigo. O sea que hay diferencia. Pero mire, esto no debería asustarnos. Hay un texto por allá en Hechos 14, 22, que quisiera que lo leyéramos. Hechos 14, 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar al reino de Dios hay que pasar por algunas privaciones, por alguna tribulación, dice la versión 60, para poder entrar al reino de Dios. Claro, creo que se nos ha enseñado un evangelio de mucha comodidad, y el hecho de afrontar una tribulación hace que se genere miedo. O sea, levanta miedo en la iglesia, pero a lo largo de la historia hemos visto cómo la iglesia ha sido purificada y ha crecido a través de la tribulación. En los tiempos que más tribulación ha tenido la iglesia es cuando más se ha desarrollado, es cuando más ha crecido y es cuando más hemos visto las manifestaciones de Dios. Alcanza su mayor esplendor en tiempos de tribulación. Y esto nosotros nos enseñaron a tener miedo sobre esto. De hecho, yo conocí al Señor Jesucristo por miedo. Claro, después vino todo un proceso en que hoy conozco a Dios no con miedo, sino conozco a Dios con gratitud en mi corazón. Pero mire, volviendo al tema de la gran tribulación y de la ira de Dios, por ejemplo, allá en el libro de Mateo nos da toda una secuencia, dice: principio de dolores, tribulación, gran tribulación, señales en el cielo y en la tierra, y dice: y entonces se manifestará el Señor Jesucristo en las nubes. Pero hace todo el proceso. En toda la profecía del Señor Jesucristo nos da ese proceso. Vuelvo a repetirlo: principio de dolores, tribulación, gran tribulación, señales en el cielo, y entonces se manifestará el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Es más, Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Eso quiere decir que la venida del Señor Jesucristo no será en silencio. No será un secreto. Eso, hemos confundido que dice como ladrón en la noche, y nadie sabe, no se entiende. Y eso no es cierto. La segunda venida del Señor Jesucristo será tan especial, tan impresionante, trastornará todo el planeta Tierra. No solamente el planeta. Hay textos que dicen que aún las huestes de los cielos, las potestades de los cielos serán movidas para la venida del Señor Jesucristo. O sea que no es algo secreto, es algo que va
a transformar las generaciones de la humanidad entera. Y esto es interesante y es importante que lo tengamos en nuestra mente, porque el que viene es el creador, el hacedor, el Dios todopoderoso. No viene un simple hombre, viene el creador, el fundador, el dueño, sustentador, el dueño de la tierra. Y eso lo hace muy, muy, muy interesante. Es que hay un plan eterno, que ya lo hemos hablado. Hay un plan eterno, pero ese plan eterno tiene su cumplimiento. Por ejemplo, allá Apocalipsis 17 habla de eso. Dice que entonces será concluido el plan de Dios, el designio secreto, el misterio de Dios tiene una conclusión cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes a la tierra. O sea que esa parte del plan se cerrará. ¿Por qué? Porque ya cumplió su tiempo específico. Entonces, para contestar la pregunta, la iglesia sí atravesará la gran tribulación, pero es una de las tiempos en los que la manifestación del Espíritu Santo va a ser de una manera que nunca hemos visto y que nunca hemos vivido. Entonces, sí, va a haber tribulación, pero al mismo tiempo vamos a ver una manifestación de Dios en la iglesia como nunca antes. Así es. Y ahí podríamos pasar horas hablando de esto, porque es, de verdad, la Biblia nos dice un montón de detalles sobre eso. Así que es cierto. Creo que la iglesia va a pasar el proceso completo. Principio de dolores, tribulación, gran tribulación, señales en el cielo, la segunda venida de Cristo. Lo que no va a pasar la iglesia es la ira de Dios. Esa no, porque esa está destinada para los malos. ¿Sí? No confundamos. Léalo y búsquelo en la palabra. Gran tribulación e ira de Dios. Y usted se va a dar cuenta lo maravilloso de Dios que tenemos. Bueno, gracias amigos por estar pendientes de estos videos. En el próximo video tendremos alguna otra pregunta para desarrollar y espero estén atentos.